Podría existir la tentación de utilizar el modo automático para realizar nuestras fotografías pensando que la cámara es un objeto inteligente que siempre nos va a hacer conseguir resultados satisfactorios. Lo cual ciertamente puede ocurrir en algunas situaciones, pero en otras nos hará preguntarnos por qué justo ha terminado oscura la parte de la imagen que yo quería que saliese iluminada, o al revés, o por qué nunca conseguimos que el fondo quede desenfocado como les queda a los profesionales, creándonos el falso pensamiento de que ellos lo consiguen porque tienen un equipo fotográfico muchísimo más caro que el nuestro. Se pueden conseguir fotografías más que interesantes y resultonas hasta con el equipamiento más básico, pero para ello es fundamental la utilización del uso manual. En este apartado te voy a explicar la manera correcta de configurar el modo manual de disparo teniendo en cuenta las particularidades y peculiaridades de la fotografía arquitectónica y de interiores. Parámetros que serían necesariamente diferentes si lo que tuviésemos que fotografiar fuesen personas bailando bachata en una discoteca o el rastro que deja una estrella fugaz en el cielo durante las lágrimas de San Lorenzo. Antes de pasar a explicar los valores de ISO, obturador y diafragma de forma individual, debemos entender que los tres en conjunto conforman lo que se conoce como el triángulo de exposición, es decir, funcionan de manera complementaria y el aumento o disminución de los valores de uno de ellos requerirá la posterior compensación por parte de los otros dos. De este modo, podemos entender por qué las cámaras disponen de modos de disparo semiautomáticos que reaccionan de manera automática compensando uno de esos valores cuando nosotros, de manera manual, modificamos alguno otro. El equilibrio de estos valores, ISO, obturador y diafragma, nos hará conseguir fotografías que tengan una correcta exposición, es decir, que estén bien iluminadas, además de permitirnos conseguir el nivel de nitidez deseado en nuestra fotografía. Reitero que las explicaciones de este apartado van únicamente enfocadas a adecuarse a las especificidades de la fotografía arquitectónica y de interiores. Empezaremos por el único que te recomiendo debes mantener siempre en el nivel más bajo que te permita tu cámara, el ISO. El ISO se trata de la luz artificial que genera el sensor de tu cámara a la hora de hacer la fotografía. Normalmente los parámetros suelen oscilar entre ISO 100 el más bajo e ISO 6400 el más alto. Al tratarse de un esfuerzo artificial que hace nuestra cámara para conseguir generar más luz en nuestra fotografía, su utilización termina traduciéndose en la aparición de lo que generalmente se conoce como ruido, que son esos granos molestos y poco profesionales tan identificables. Para nuestro caso, utilizando trípode y disparando sobre objetos que por su naturaleza inanimada nunca van a estar en movimiento, debemos situar el ISO siempre en el nivel más bajo que nos permita nuestra cámara. Es decir, debemos colocarlo a 100 y no moverlo en ningún caso, ya que la posible falta de luz que nos podría ocasionar colocar el ISO en su nivel mínimo, gracias al trípode y a la cualidad estática de los elementos fotografiados, lo vamos a poder solucionar modificando únicamente las otras dos variables, obturador y diafragma. Vamos a explicar ahora la variable del obturador, que se refiere al tiempo de exposición de nuestra fotografía. Depende de la cámara, no de la lente que coloquemos, y se representa con una numeración expresada en segundos y fracciones de segundo, siendo normalmente el máximo 30 segundos y el mínimo 1 partido 4000. Para explicarlo rápido, cuanto más tiempo seleccionemos para la apertura del obturador, mayor será el tiempo de exposición de esa fotografía. Es decir, más luz podrá captar el sensor de nuestra cámara y más luminosa saldrá nuestra imagen final. Cabe decir que en tiempos largos de exposición, además de entrar más luz, entrará también más movimiento. Por ejemplo, abrir el obturador durante 15 segundos y presionar el botón de disparo significa que la cámara va a estar haciendo esa fotografía durante 15 segundos seguidos, captando toda la luz y todo el movimiento que se produzca en esos 15 segundos. Muy práctico, por ejemplo, para realizar esas icónicas fotografías de autopistas en las que vemos perfectamente nítidos los edificios de alrededor, pero de los coches solo permanece el rastro de luz que dejan sus faros. Esto se produce porque si durante los 15 segundos que dura la toma de esa fotografía el coche solo aparece durante 3 segundos, por ejemplo, la cámara se queda con las partes de la imagen más luminosas, es decir, los faros, y con los edificios de alrededor porque permanecen inmóviles. Se crea así una sensación de movimiento interesante artísticamente y cabe pensar que solo es posible gracias a la utilización de un trípode, porque sujetar a pulso una cámara durante 15 segundos sin moverla ni un milímetro resulta tarea imposible.
En el caso concreto de la fotografía inmobiliaria, gracias a la utilización del trípode, podremos abrir el obturador y aumentar el tiempo de exposición todo lo necesario para dotar de luz a nuestra imagen sin necesidad de subir el ISO, que, como sabemos, crea efecto granulado en la fotografía. Y por supuesto, gracias también a que nada en nuestra imagen se va a mover, lo cual facilita mucho la tarea. La última variable a controlar es el diafragma. Y las posibilidades en este caso dependen del objetivo que coloquemos y no de la cámara, al contrario de lo que pasaba con el ISO y con el obturador. Por ejemplo, el objetivo gran angular que utilizo para fotografiar grandes estancias es un Canon 10-22 mm, lo cual se refiere a la distancia focal, es decir, al ángulo de visión. Pero lo que nos interesa para entender el diafragma son los numeritos que van seguidos de la letra F, en el caso de este objetivo, f3.5, 4.5. Y se refieren a la capacidad de apertura máxima del objetivo. Al ser un objetivo con zoom, cuya distancia focal puede variar desde los 10 mm hasta los 22 mm, encontramos dos aperturas máximas diferentes de diafragma, que varían dependiendo de esa distancia focal. Si utilizamos el objetivo en 10 mm, la apertura máxima de diafragma será 3,5, y si lo utilizamos en 22 mm, será 4,5. Para que entiendas la diferencia, el objetivo que utilizo para fotografiar detalles es un Canon 50 mm f1.8. En este caso es un objetivo fijo, sin zoom, porque su única distancia focal es 50 mm, y por eso solo hay una posible apertura máxima de diafragma, 1,8. Cuanto más cercano a 1 sea el valor que acompaña la f en nuestra lente, más luminoso será nuestro objetivo, porque significará que más abierto puede llegar a estar el diafragma y por lo tanto entrará más luz. Ahora bien, la apertura de diafragma también afecta a la profundidad de campo, que como sabemos, en términos prácticos va a afectar a nuestra necesidad de conseguir o no que todos los elementos se encuentren perfectamente enfocados en nuestra imagen. A un número f más pequeño entrará más luz gracias al diafragma, pero habrá poca profundidad de campo, lo que hará que se produzcan desenfoques en los diferentes planos de la imagen. Esto puede resultar interesante en caso de querer destacar un objeto concreto en primer plano, pero no para mostrar un salón en el que necesitemos enseñar todos los elementos que lo componen. En resumen, para conseguir hacer fotografías de arquitectura y de interiores bien iluminadas y enfocadas, utilizando el modo manual, mi consejo es utilizar un trípode que nos permita colocar el ISO en el valor más bajo que nos deje nuestro modelo de cámara, que generalmente será 100. El trípode, además, será lo que nos posibilite abrir el obturador para alargar el tiempo de exposición lo máximo que queramos para compensar toda la posible falta de luz que suponga cerrar el diafragma para obtener una gran profundidad de campo. Recuerda además que son 3 valores que funcionan de manera complementaria.